Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirse en una historia que, créanme, nos ha robado el corazón a todos los que seguimos de cerca a una de las parejas más queridas y carismáticas del momento. Si aún no lo han hecho, les pido por favor, que se tomen un segundo para darle al botón de suscribir y activar la campanita, porque no querrán perderse el contenido exclusivo y las novedades que traemos semana tras semana, cargadas de análisis, entretenimiento y todo lo que les gusta del mundo de sus estrellas favoritas. Hoy vamos a desentrañar los detalles de un evento que ha llenado de romance y sueños las redes sociales, un acontecimiento que ha demostrado una vez más la fuerza y la belleza del amor verdadero, la celebración de aniversario inolvidable de Hande Erçel y Kerem Bürsin, en la que sin lugar a dudas, es la ciudad del amor por excelencia. Prepárense para un viaje virtual lleno de lujo, pasión y momentos que definen lo que significa celebrar el amor a lo grande. Vamos a sumergirnos en cada detalle, en cada suspiro y en cada rincón mágico que seguramente marcaron este hito en su relación. ¿Están listos? Pues adelante. La historia de Hande y Kerem es para muchos un verdadero cuento de hadas contemporáneo. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable, palpable a través de las pantallas y capaz de trascender cualquier guión. Su relación, que floreció de la ficción a la realidad, ha capturado la imaginación de millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y admiradas. No es solo su belleza o su talento actoral lo que los hace especiales, sino la autenticidad y el cariño genuino que siempre han mostrado el uno por el otro. Han navegado las complejidades de la fama con gracia, apoyándose mutuamente en cada paso, y regalando a sus seguidores destellos de su felicidad que siempre son recibidos con euforia. Cada aparición, cada foto compartida, se convierte en un evento, y su aniversario, naturalmente, no iba a ser la excepción. Había una expectativa palpable en el aire, una pregunta silenciosa que rondaba en la mente de sus seguidores: ¿cómo celebrarían esta vez un año más de su amor? ¿Y dónde? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans, verdaderos detectives de las redes sociales, comenzaron a buscar pistas, pequeñas señales que pudieran revelar el destino elegido para conmemorar su amor. Y como si se tratara de una escena sacada de una película romántica, el rumor de la ciudad del amor comenzó a cobrar fuerza, casi como un susurro en el viento que se transformaría en una sinfonía de romance y elegancia. No había otro lugar posible, ¿verdad? La ciudad de la luz, París, emergía como el escenario perfecto, el telón de fondo ideal para una pareja que encarna el romanticismo y la sofisticación. Y así fue. La confirmación, aunque sutil al principio, llegó a través de pequeñas historias en Instagram, tomas de paisajes que solo podían pertenecer a una capital europea, y luego, finalmente, con imágenes más explícitas que disiparon cualquier duda. Hande y Kerem habían elegido París para su celebración, y no cualquier celebración, sino una que prometía ser inolvidable. Imaginen el momento, el aterrizaje en el aeropuerto Charles de Gaulle, la emoción contenida mientras el taxi los lleva por las calles adoquinadas, la primera vista de la Torre Eiffel recortándose majestuosa contra el cielo parisino. No era solo un viaje, era una experiencia cuidadosamente orquestada para reavivar la llama, para crear nuevos recuerdos y para celebrar la travesía que han emprendido juntos. Se dice que se hospedaron en un hotel boutique exquisito, quizás en el corazón del distrito de Saint-Germain-des-Prés, con una suite que ofrecía vistas panorámicas a los tejados grises de París y sus icónicos monumentos. Flores frescas en la habitación, una botella de champán esperando, y la promesa de días llenos de exploración y romance. Podríamos imaginar que el primer día estuvo dedicado a empaparse de la atmósfera. Un desayuno tranquilo en una pequeña terraza con croissants recién horneados y café humeante, mientras el bullicio matutino de París cobraba vida a su alrededor. Luego una caminata mano a mano por las orillas del Sena, sintiendo la brisa fresca y admirando la arquitectura haussmann que define la ciudad. Es fácil visualizarlos deteniéndose en el Pont des Arts, no para poner un candado, una tradición ya prohibida, sino quizás para compartir un momento íntimo, un beso robado con el río y la ciudad como testigos silenciosos. La tarde podría haberlos llevado a la majestuosidad de la Catedral de Notre Dame, aunque en su estado actual de reconstrucción, su espíritu sigue siendo imponente, y el paseo por Ile de la Cité, el corazón histórico de París, es siempre un viaje en el tiempo. Y para culminar este primer día, ¿qué podría ser más París? ¿Sino que una cena en un crucero por el Sena? Imaginen la escena, luces centelleantes de la ciudad reflejándose en el agua oscura, un menú gourmet de 3 platos, música suave de fondo,
y ellos dos, sentados uno frente al otro, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus ojos reflejando no solo las luces de la ciudad, sino también el profundo amor que comparten. La Torre Eiffel, iluminada y chispeante cada hora, sirviendo como el telón de fondo perfecto para sus risas y conversaciones susurradas. El segundo día, seguramente, fue una inmersión en el arte y la cultura que solo París puede ofrecer. Una visita al Louvre, claro está, pero no una visita superficial. Anne y Kerem, conocidos por su curiosidad y aprecio por las bellas artes, seguramente se habrían tomado su tiempo. Recorrerían los pasillos majestuosos, maravillándose ante la Mona Lisa, la Venus de Milo y las incontables obras maestras que alberga el museo. No solo para verlas, sino para compartirlas, comentando sus impresiones, descubriendo juntos nuevos detalles, encontrando puntos de conexión en la historia y la creatividad. Imaginen a Kerem explicándole a Anne algún detalle histórico o artístico con su característica pasión, y a Anne escuchando atentamente, con esa mirada cautivadora que tiene, para luego añadir su propia perspectiva. Después de la riqueza cultural del Louvre, un almuerzo en un auténtico bistró parisino era imprescindible. Quizás en Le Marais, un barrio lleno de encanto con sus calles estrechas y tiendas de diseño. Croque monsieur, sopa de cebolla gratinada, o quizás un tartar de carne acompañado de un buen vino francés, disfrutando de la vida cotidiana parisina que transcurre a su alrededor. La tarde podría haberlos llevado a Montmartre, el barrio bohemio por excelencia. Subir la colina hasta la Basílica del Sacré-Cœur con sus cúpulas blancas relucientes bajo el sol y admirar la vista panorámica de la ciudad que se extiende hasta el horizonte. Luego perderse por las calles empedradas de la Place du Tertre, observando a los artistas en plena faena, quizás incluso dejándose llevar por el impulso de que uno de ellos les hiciera un retrato o una caricatura como un recuerdo divertido y espontáneo de su viaje. La energía vibrante de Montmartre con sus músicos callejeros y sus cafés llenos de vida, sin duda habría resonado con su espíritu jovial. Para cerrar este día de arte y encanto, una experiencia teatral. Quizás el legendario Moulin Rouge para una noche de espectáculo y glamour, o tal vez una obra de teatro más íntima en uno de los muchos teatros históricos de la ciudad. Una noche de entretenimiento seguida de una copa en un bar clandestino o un lounge sofisticado, donde podrían relajarse y disfrutar de la compañía mutua, lejos de los focos, en la discreción que a veces anhelan. El tercer día, el día del aniversario propiamente dicho, seguramente estuvo lleno de detalles personales y gestos románticos que solo ellos conocen. Podríamos imaginar una mañana dedicada a las compras de lujo, paseando por la Avenue Montaigne, o quizás explorando las boutiques más exclusivas de Le Marais, buscando ese regalo perfecto, esa pieza única que simbolice su amor. Pero más allá de lo material, el verdadero regalo habría sido el tiempo compartido. Quizás un picnic improvisado en los jardines de Luxemburgo, bajo la sombra de los árboles, con una baguette fresca, queso, fruta y una botella de vino rosado. Un momento de simplicidad y conexión, lejos del ajetreo, disfrutando de la naturaleza y del silencio relativo que se encuentra en los parques parisinos. O tal vez una actividad más interactiva, como una clase de cocina para aprender a hacer macarons o croissants, o una cata de vinos en una bodega escondida, explorando juntos nuevos sabores y habilidades entre risas y complicidad. Lo importante de este día habría sido el énfasis en el nosotros, en fortalecer su vínculo a través de experiencias compartidas y memorias creadas. Y luego, la gran noche. La cena de aniversario. Uno solo puede fantasear con el lugar, un restaurante con estrella Michelin, con una decoración exquisita, un servicio impecable y un menú degustación diseñado para deleitar todos los sentidos. Cada plato una obra de arte, cada sorbo de vino una celebración. Pero más allá de la exquisitez de la comida y el ambiente, lo que realmente importaría sería la atmósfera entre ellos. Miradas profundas, sonrisas cómplices, un brindis por el pasado, el presente y el futuro. Quizás Kerem le habría dedicado unas palabras emotivas a Anne, recordándole lo especial que es para él y lo mucho que ha crecido su amor. Y Anne, con su característica dulzura, le habría respondido con gestos de cariño y susurros de amor. Podríamos imaginar que al final de la noche, de regreso en su hotel, habrían compartido un último momento en el balcón, abrazados, contemplando las luces de París, sintiendo la magia del momento, la profunda gratitud por haberse encontrado y por el camino que han recorrido juntos. Este viaje no sería solo una escapada romántica, sino una inversión en su relación, un recordatorio de por qué su amor es tan admirado y envidiado.
La esencia de la conexión entre Hande y Kerem se manifestó en cada una de estas actividades imaginarias. No es solo el escenario lujoso o los monumentos icónicos lo que hace que su aniversario sea inolvidable, sino la forma en que lo viven, la forma en que interactúan, la forma en que se miran, se ríen y se apoyan mutuamente. Su química trasciende la pantalla, convirtiéndose en una fuente de inspiración para sus fans. Cada gesto, cada mirada compartida, comunica una historia de amor auténtica y profunda. Han sabido equilibrar su vida pública, donde son estrellas globales, con la necesidad de mantener la privacidad y la autenticidad de su relación. Este aniversario en París fue un testimonio de ello, un momento para ellos, pero también un regalo para sus seguidores, que pudieron vislumbrar la felicidad que irradian cuando están juntos. Las redes sociales, por supuesto, habrían explotado con cada pequeña pista, cada foto borrosa o cada historia que ellos o sus allegados compartieran. Los fans de todo el mundo, un ejército leal y apasionado, habrían llenado los comentarios con mensajes de amor, admiración y buenos deseos. Almohadilla Hande Kerem, almohadilla Anniversary Goals, almohadilla Love is in the air, serían tendencia, demostrando una vez más el impacto global que tienen como pareja. Su viaje no solo celebra su amor, sino que también refuerza la idea de que incluso en el mundo de las celebridades, el amor verdadero y el compromiso pueden florecer y perdurar. La imagen de Hande y Kerem en París, envueltos en la magia de la ciudad del amor, perdurará en la memoria de sus fans como un símbolo de romance, elegancia y una conexión inquebrantable. Este aniversario en la Ciudad de la Luz no solo marcó otro año juntos, sino que también consolidó su estatus como una de las parejas más queridas y aspiracionales del panorama internacional. Así que, en resumen, Hande y Kerem nos han vuelto a regalar una lección de amor y romance al celebrar su aniversario en la inigualable ciudad de París. Desde sus paseos por el Sena hasta sus cenas románticas bajo la Torre Eiffel, cada detalle de su viaje imaginario, pero tan plausible, subraya la profunda conexión que comparten. Ha sido un recorrido por los momentos mágicos que seguramente vivieron, reafirmando por qué su relación es tan admirada por millones en todo el mundo. Gracias a todos por haberme acompañado en este viaje virtual tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar estos detalles románticos. Me encantaría saber qué momento, qué lugar o qué detalle de este posible aniversario de Hande y Kerem les ha parecido más encantador o inolvidable. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus pensamientos y sus sueños para esta pareja. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Hasta la próxima, y que el amor siga en el aire.